Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje de ficción, ya puede ser de novela, de película, de serie de televisión, de videojuego, de cómic, y creamos una biografía ficticia basándonos en los hechos que tenemos a nuestro alcance. Bien, hoy con la biografía ficticia de Víctor Frankenstein. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Víctor Frankenstein es el protagonista de la novela de 1818 de Mary Shelley, Frankenstein. Es un científico italo-suizo nacido en Nápoles, Italia, que después de estudiar los procesos químicos y la descomposición de los seres vivos, obtiene una idea de la creación de vida y da vida a su propia criatura, a menudo conocida como el monstruo de Frankenstein o coloquialmente también referido como Frankenstein. Víctor más tarde lamenta haberse entrometido con la naturaleza a través de su creación, ya que sin él quererlo pone en peligro su propia vida y la vida de su familia y amigos cuando su criatura busca venganza contra él. En la novela se nos presenta al personaje cuando busca por atrapar al monstruo cerca del Polo Norte y Robert Walton y su tripulación lo salvan de la muerte. Se cree que algunos aspectos del personaje se inspiraron en el alquimista del siglo XVII de Johann Conrad Dippel. Ciertamente la autora y las personas de su entorno conocían el experimento sobre electricidad y tejidos muertos de Galvani y su sobrino Aldini y el trabajo de Alessandro Volta en la Universidad de Pavía. El origen del personaje parece ser que data de que Percy Shelley, el esposo de Mary Shelley, fue una influencia significativa, porque Víctor era un seudónimo de Percy Shelley, como en la colección de poesía que escribió con su hermana Elizabeth, poesía original de Víctor y Cassin. Se especula que Percy fue uno de los modelos de Mary Shelley para Víctor Frankenstein, mientras estaba estudiando en el Eton College, ya que había experimentado con la electricidad y el magnetismo, así como con la pólvora y numerosas reacciones químicas. Y además sus habitaciones en la Universidad de Oxford estaban llenos de todo tipo de equipo científico. Percy Shelley era el era el hijo primogénito de un terrateniente rico y políticamente conectado. Y además era descendiente de la nobleza de Sir Vichy Shelley, que fue el primer baronet de Castle Gown, y de Richard Fitzalan, 10º conde de Arundel. Como se dice en la novela, la familia de Frankenstein es una de las más distinguidas de la República de Ginebra y sus antepasados fueron consejeros y síndicos. La hermana de Percy Shelley y la hermana adoptiva de Frankenstein se llamaban Elizabeth. Además, el 22 de febrero de 1815, Mary Shelley dio a luz a un bebé 2 meses antes de tiempo. El niño murió 2 semanas después. La cuestión de la responsabilidad de Frankenstein hacia la criatura, en cierto modo, era como la de un padre hacia un hijo, y es uno de los temas principales del libro. Bien, y si vamos como tal a la biografía de Víctor Frankenstein, Víctor Frankenstein nació en Nápoles, Italia, según la edición de 1831 de la novela de Mary Shelley, en una familia suiza. Era hijo de Alphonse Frankenstein y Caroline Bifford, quien murió de escarlatina cuando Víctor tenía 17 años. Describe su ascendencia algo así como: soy ginebrino de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de esa república. Mis antepasados habían sido durante muchos años consejeros y síndicos, y mi padre había llenado de honor y reputación varias situaciones públicas. Frankenstein tiene 2 hermanos menores, William el menor y Ernest el del medio. Frankenstein se enamora de Elizabeth Lavenza, quien se convierte en su hermana adoptiva, su prima de sangre en la edición de 1818 y finalmente en su prometida. De niño a Frankenstein le interesaban las obras de alquimistas como Cornelius Agrippa, Paracelso y Albertus Magnus, y uno de sus anhelos es descubrir el legendario elixir de la vida.
A la edad de 15 años pierde interés en estas dos actividades y en la ciencia en general después de ver un árbol destruido por un rayo y que un científico le explique la teoría de la electricidad. Le parece que en realidad no se puede saber nada sobre el mundo y en cambio se dedica al estudio de las matemáticas, que describe como construido sobre cimientos seguros. Sin embargo, en la Universidad de Ingolstadt en Baviera, Frankenstein desarrolla una afición por la química y en 2 años su compromiso y capacidad científica le permiten hacer descubrimientos que le hacen ganar la admiración en la universidad. Entonces siente curiosidad por la naturaleza de la vida y sus estudios lo llevan a un descubrimiento milagroso que le permite crear vida en la materia inanimada. Después de mucho tiempo intenta ensamblar una criatura humanoide a través de medios ambiguos. Frankenstein le da vida con éxito, pero está horrorizado por la fealdad de la criatura. Huye de su creación, quien desaparece y tras varios encuentros negativos con los lugareños, jura vengarse de su creador. Cuando William es encontrado asesinado, Frankenstein sabe instantáneamente que su creación es el asesino, pero no dice nada. El ama de llaves de los Frankenstein, Justine, es culpada de la muerte del niño y ejecutada. Frankenstein está atormentado por la culpa, pero no presenta la verdad porque cree que nadie creerá su historia y además teme las reacciones que provocaría en la gente. La criatura se acerca a Frankenstein y le ruega que le cree una compañera. Frankenstein está de acuerdo, pero finalmente destruye esta creación temiendo la idea de que aflorara una raza de monstruos. Enfurecida, la criatura jura venganza y mata a Henry Clerval, el mejor amigo de Frankenstein, y le promete a Frankenstein que estaré contigo en tu noche de bodas. La criatura mantiene su promesa estrangulando a Elizabeth en su cama matrimonial, y a los pocos días el padre de Frankenstein muere de dolor. Sin nada más por lo que vivir, Frankenstein dedica su vida a destruir a la criatura. Frankenstein persigue al demonio, o Demon, como él llama su creación, hasta el Ártico, con la intención de destruirlo, aunque es rescatado por un barco que intenta una expedición al Polo Norte. Y muere después de contarle su historia al capitán del barco, Robert Walton. Su criatura, al descubrir la muerte de su creador, es vencido por el dolor y la culpa y pues lo que haría es que se presenta vivo en el extremo más septentrional del globo. Luego desaparece y nunca más se lo vuelve a ver ni a saber de él. En un momento dado piensa en cometer suicidio, pero lo descarta. Bien, la caracterización de Víctor Frankenstein, si bien en muchas adaptaciones cinematográficas, sobre todo posteriores a la película de 1931, han retratado al Dr. Frankenstein como el prototipo del científico loco, en la novela se le retrató más como una figura trágica. En el libro, Frankenstein tiene muchas características de un gran científico, ya que desde muy joven tiene la iniciativa de estudiar la filosofía natural y las matemáticas. De adulto atribuye sus logros en química al esfuerzo que puso en la disciplina más que en su inteligencia. También tiene una gran curiosidad por el mundo e incluso recuerda que algunos de sus primeros recuerdos fueron sus descubrimientos sobre las leyes de la naturaleza. Además es muy obsesivo y es lo que le lleva a el desarrollo del monstruo de Frankenstein. Primero, cuando era niño, estuvo obsesionado con leer libros sobre alquimia, astrología y otras pseudociencias. Más tarde, en su juventud, pasaba toda la noche trabajando en su laboratorio. Y luego estuvo cautivado con el estudio de las ciencias de la vida, principalmente relacionadas con la muerte y la reanimación de cadáveres. Finalmente, esta obsesión le lleva a crear el monstruo y después es consumido por la culpa, la desesperación y el arrepentimiento, lo que le lleva a obsesionarse con la naturaleza de su creación. Digamos, la figura del monstruo de Frankenstein y del Dr. Frankenstein, pues la vamos a encontrar aparte de la novela original, tenemos una novela que se llama La tía de Frankenstein, El regreso de Frankenstein, El Frankenstein de Dean Koontz, que también está bastante bien, y también
Hay una novela del año 2001 de Curtis Goblin que se llama El gato de Frankenstein y que le presenta en algún momento antes de crear su monstruo, creando un gato también partiendo de, pues eso, un gato muerto, un cadáver de gato. En películas tenemos infinidad de ellas. La primera fue de cine mudo del año 1910, producida por Thomas Edison, en la que aparecía más como un mago. Y como hemos hablado, una de las más significativas fue la del año 1931, donde el personaje llegó a llamarse Henry Frankenstein y es interpretado por el actor británico Colin Clive junto a Boris Karloff como el monstruo. Después hubo una secuela, La novia de Frankenstein, etc. Una muy destacada también fue La maldición de Frankenstein del año 57, que interpretaba Peter Cushing. Y la película más, digamos, más nueva es del año 2015 y se llama Víctor Frankenstein y que fue interpretada por James McAvoy. En televisión ha habido también alguna serie basada en él sin mucha trascendencia e incluso algún videojuego que tampoco es muy digno de reseñar. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.